La semana pasada habíamos hablado, ¿no?, de cómo somos en la intimidad, ¿no?, y cómo éramos en público. Y habíamos hablado de que el Señor nos quiere íntegros. Pero ahora vamos a hablar sobre otro tema. Y vamos a hablar sobre lo que es el filtro de nuestra alma. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros vamos a poder demostrar realmente si estamos alcanzando ese carácter de Cristo? Por eso la palabra de hoy se llama el filtro. El filtro, el gobierno del alma. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a utilizar varios pasajes, así que para los que anotan, para los que tienen la costumbre de anotar, vamos a agarrar Proverbios 16:32, vamos a ver también Santiago 3, 1 al 12 y Gálatas 5, 22 al 23, que son pasajes muy conocidos, sobre todo lo que tiene que ver con Santiago y Gálatas. Sí, entonces vamos a ver hoy día algo que tiene que ver con el filtro indispensable del carácter. ¿Saben cuál es el filtro indispensable del carácter? Es esa parte que se llama dominio propio o templanza, que encontramos en Gálatas 5:23 como el fruto del Espíritu, donde dice al último y dominio propio. En otras versiones dice y templanza, ¿sí? Porque la madurez espiritual no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la capacidad que tenemos nosotros de gobernar sobre ellas a través del Espíritu Santo en este mundo que está obsesionado por esa gratificación instantánea. ¿Sí? Hoy estamos viviendo en una cultura de impulso, ¿verdad que sí? Vivimos en una época que se ha elevado a lo máximo esa impulsividad. Y es más, esa impulsividad hasta la hemos denominado virtud. Fíjense, ¿no? ¿Y cómo es esto, pastor? Porque los algoritmos que tenemos, ustedes que son jóvenes, acá hay muchos jóvenes, esos algoritmos de las redes sociales, en el comercio electrónico, en el entretenimiento, están diseñados bajo esa premisa de la gratificación instantánea. ¿Sí? De ahí que vemos las premisas, ¿no? Si lo deseas, llama ya, consíguelo ya. Si lo sientes, exprésalo ya mismo. En nuestra sociedad contemporánea enseña que si tú te autorregulas, que si tú empiezas a controlarte, es sinónimo de que estás en un estado de represión. ¿Sí? Y que la verdadera autenticidad para este tiempo radica en dejarse guiar ciegamente por tus emociones, por lo que sientes. Exprésalo, no importa. Tu impulso es lo que vale porque eso es lo que tú eres. Pero déjeme decirle que en el diagnóstico bíblico la cosa cambia. En el diagnóstico bíblico, la sabiduría de Dios confronta directamente este paradigma de descontrol operativo. ¿Sí? Cuando vemos Proverbios 25-28, que dice que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En el mundo antiguo, una ciudad sin murallas era una ciudad débil. Era una ciudad que estaba propensa a una invasión. Era una ciudad que podía ser destruida en cualquier momento. Cualquier enemigo podía tomarla, porque no tenía algo que lo protegiera. Del mismo modo, el cristiano que carece de un filtro, el cristiano que no tiene dominio propio,
dentro de su ser va a ser destruido por sus deseos, por sus reacciones, por sus palabras. Entonces te vas a convertir en un territorio vulnerable, donde tus enemigos te van a apresar por esas acciones, por esas palabras, por esas reacciones. Entonces vamos a ser esclavos de nuestro estado de ánimo y de nuestras circunstancias. Por eso es importante que nosotros empecemos a tener templanza y dominio propio. Déjeme decirle que no son rasgos de su temperamento flemático, no son rasgos de un temperamento frío, de un temperamento que, bueno, no me da lo mismo, está bien, todo correcto, no me importa nada, o te da lo mismo. No. Eso no significa tener dominio propio, ser templado. Porque a veces cuando uno es templado piensan, no, este lo pasamos por encima. No significa eso. Es todo lo contrario. Sino que cuando tú tienes ese dominio propio, son la máxima expresión de que es Cristo el que está señoreando sobre tu vida. Amén. Es Cristo quien gobierna sobre tu personalidad. Amén. Es así que el dominio propio es el filtro que va a detener esas corrientes de tu vieja naturaleza, esas corrientes de esos impulsos, antes de que esas reacciones se manifiesten en ti en cosas destructivas. La verdadera, amados, libertad cristiana no es el derecho de hacer lo que queremos. Ese es un concepto completamente erróneo de esta sociedad. Yo soy libre y hago lo que a mí me da la gana y como me da la gana. No. La verdadera libertad cristiana está marcada en el poder otorgado por el Espíritu Santo para hacer lo que es correcto por encima de lo que nosotros sentimos que es correcto. Ahí está la verdadera libertad. Pero, como ustedes saben, acá en la congregación, hablar de esto sería fácil de predicar en un sentido de autoayuda para que tú puedas alcanzar el logro del dominio propio. No, yo no predico motivacionalmente, ni creo autoayuda, ni hablo del ser, ni de tu autocontrol. No, acá no predicamos eso. Eso dejamos para otros predicadores. Lo que vamos a hacer es analizar desde el punto bíblico qué es lo que nos marca la templanza desde su raíz lingüística, desde lo que el mismo Señor nos marca. Y es que cuando vamos a Gálatas y habla de la palabra de dominio propio o templanza, se está refiriendo a una palabra griega que se llama enkrateia. Y enkrateia en el Nuevo Testamento viene de dos palabras. En, que significa dentro, y kratos, que significa fuerza y poder. Es decir, que significa el poder interno o el control que se ejerce desde adentro. Para que podamos entender este término de enkrateia, se usaba mucho en el Imperio Greco-Romano para definir la característica de un atleta. Un atleta sabe medir sus fuerzas cuando está ejerciendo su carrera. Usted ha visto al futbolista, ¿no? Estamos viendo el mundial, ¿verdad? Un buen futbolista, ¿qué hace? Sabe cuándo correr a la pelota y cuándo retroceder despacio, cuándo retroceder rápido. Es decir, tiene un control de la situación. Un buen atleta
que va a correr una larga maratón, no empieza toda carrera y le mete bala. No, 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 no. Él va regulando sus fuerzas. ¿Sí? A eso se refería, encrateia, dominio sobre la situación. También estaba marcado esa palabra para aquellos que estaban con mucha autoridad. Para aquellos, acuérdense que Kratos es poder y dominio. Y aún la palabra democracia viene dominio y poder del pueblo. Entonces, el que estaba en jerarquía era el Kratos y era aquel que sabía controlar su autoridad y no hacía abuso de esa autoridad. Ese era un Kratos, era un tipo que tenía gracia sobre la gente, es decir, no hacía ese abuso de su poder. Entonces tenemos que entender eso, porque el dominio propio no es una planta, mis amados, no, que crece así por crecer, no. Si nosotros queremos entender de dónde va a salir ese poder que estamos hablando, interno, que es la encratea, vamos a entender que hay algunas posiciones, ¿no? Si nosotros nos vamos al legalismo, decimos que para tener dominio propio, ¿no es cierto?, tengo que hacer y tener virtudes, ¿sí? Tengo que renunciar a esto, tengo que no ver la televisión, vamos a poner no ver la pantalla, no, me tengo que castigar para lograr la virtud del dominio propio porque la carne me lleva. Entonces, en vez de eso, yo me azoto para no ver ese tipo de cosas, ¿no? O hago promesas o cumplo sentencias, no, ayudando, no. Eso es mero legalismo, ¿sí? Y ahí es donde entendemos por qué es la última parte del fruto del Espíritu Santo. Esa manifestación del Espíritu Santo, que a veces nosotros pensamos que es como una planta que crece, debemos decirle que no es otra cosa que cuando usted se somete al Espíritu Santo, es que usted va a poder tener dominio propio. Es decir, usted va a tener dominio propio dejándose dominar por el Espíritu Santo. No hay otra manera. El dominio propio se obtiene cuando el control sobre uno mismo es cedido al Espíritu Santo o a alguien más. Amén. Es por eso, les repito, que cuando el Espíritu Santo gobierna al creyente, el creyente puede gobernarse a sí mismo. ¿Amén? Amén. Bien, están acá todavía. Entonces, ¿y cómo medimos entonces ese carácter maduro del creyente? Si yo preguntara acá, ¿cómo usted nota que un creyente es maduro? Usted me podría llegar a decir, porque lee mucho la palabra de Dios, ¿verdad? No, es maduro porque cómo predica, cómo conoce, cómo sabe, ¿verdad? Es maduro porque tiene 80 años en la congregación. Es maduro porque es el pastor, no, porque es el anciano, el diácono, el apóstol, el maestro, el casi arcángel, vamos a decir así. No. En el cristianismo eso no denota la madurez. Entonces, vamos a tratar de entender lo que nos dice el apóstol Santiago en cuanto a lo que es su teología del dominio propio. Y es que ese dominio propio que nos marca Santiago en el capítulo 3 va a demostrarnos que el dominio propio va acompañado de la práctica cotidiana, ¿sí? Y que muchas veces hemos descuidado dentro de la religión externa, ¿sí? Entonces él nos va a hablar de una anatomía de control humano donde habla del impulso humano
y de lo que habla del filtro de la eclesia. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, porque el impulso humano tiene que ver más con el deseo, con la ira, con la reacción violenta y automática. Sin embargo, cuando hablamos del filtro de la eclesia, vamos a encontrar que es el fruto del Espíritu. Ahí Santiago, cuando está hablando de la lengua, habla de un freno, habla de un timón, habla de una chispa. Entonces ahí nos marca que cuando hablamos del impulso humano, esta chispa genera una lengua desembocada. Y esa lengua desembocada, ¿qué va a ocasionar? Incendio en tu vida. Y eso va a traer, ¿qué? Ruina en tu carácter. Mientras tanto, dice Santiago que una lengua gobernada, ¿qué hace? Edifica. ¿Qué hace? Frena la dirección. ¿Qué hace? Crea una madurez en tu carácter. ¿Amén? Amén. Entonces, los elementos de este control mecánico habla en Santiago 3 al 4, del freno de la boca del caballo. El caballo por naturaleza es brioso. El caballo generalmente, sobre todo en esa época, eran caballos que los montaban en los montes, los atrapaban con lazos. No sé si ha visto alguna vez una película de cowboy. Bueno, para los chicos jóvenes no lo entienden, pero se lazaba al caballo y para montarlo, ¿qué hay que hacer? Hay que saberlo montar, porque te va a patear. Acá hay mucho, ¿no? Del dominio de caballo, ¿no? Han visto ahí a los de la jinetada, que se llama acá en Argentina, que azotan y el caballo se pone brioso y corre y se para y lo tira al que está montando. Bueno, es necesario tener ese freno en la boca para que no seamos tan briosos y hablemos cosas indebidas y demos cosas, ¿no? Pateemos como el caballo hacia atrás o tumbemos al Espíritu Santo que está sobre nosotros queriendo hacer la nuestra, porque somos chúcaros. Somos caballos briosos, no nos queremos dejar montar por Dios, no queremos que el Espíritu Santo nos gobierne y Santiago nos advierte sobre eso. O el timón de un barco, ¿no? También hace la metáfora del timón de un barco. Como una embarcación es dominada por un timón, una cosa así, pero la nave es inmensa. ¿No se ha visto usted los transatlánticos? No sé si usted ha visto esos para irse de vacaciones. Si alguno me quiere regalar un boleto, yo le cuento cómo es después, ¿no? Pero usted ha visto esas naves inmensas. Esas naves se manejan con un timón. Más chiquito que el de los piratas que usted ha visto en Piratas del Caribe, esos que giraban así con 2 manos, ¿no? No. Esos son timones chiquitos, parecen de un avioncito, ¿no? Parece una cosa pequeña que se puede, sin embargo, mueve semejante nave, ¿no? Entonces, ese minúsculo artefacto puede manejar el deseo del que lo comanda. Fíjense, ¿no? Puede manejar semejante nave y si quiere va a la derecha, si quiere va a la izquierda, ¿no? Entonces puede dominar. Así es la lengua. Entonces, Santiago va a utilizar estas analogías para demostrar justamente el dominio de las grandes características que dependen del control de nosotros. ¿Sí? Sin embargo, él dice que la más pequeña de nuestras características suelen gobernar las principales cosas de nuestra vida, nuestras pasiones. ¿Sí? Esa lengua ayuda a filtrar tus palabras. Esa lengua te puede generar un autoengaño espiritual. Tengamos cuidado con la lengua, porque esa lengua puede traer la autodestrucción o el daño a unos y a otros. ¿Sí?
Es más, Santiago 3, 5, 6 nos marca que la lengua es descrita como una, ¿qué? Chispa, como una chispita que puede incendiar un bosque eterno. ¿Saben qué? En el texto original, cuando habla de la lengua, afirma que inflama la rueda de la creación. Es decir, todo lo creado puede ser destruido por la lengua. Y acá tenemos que entender en la capacidad de dominio que tiene nuestra palabra. Siempre les voy a repetir, todo cuanto decimos gobierna sobre la tierra y sobre los cielos. ¿Usted es imagen de Dios? ¿Sí? Dios creó todo con la palabra. Por tanto, esa característica de Dios nos ha sido transmitida. De ahí que la palabra dice que todo lo que ates en la tierra se ate en el cielo. Lo que desates en los cielos se desate en la tierra. ¿Y cómo se desata? Por la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eso significa que una acción compulsiva, un chisme, una palabra de ira, una crítica aislada puede destruir tu casa, tu ministerio, tu trabajo por una reacción de la palabra. Un descontrol verbal es un síntoma inequívoco, mis amados, de un carácter agrietado, inmaduro y carente totalmente de espiritualidad. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la lengua. Tenemos que procurar decirle, Señor, toma control de mi boca. Amén. Y déjeme decirle que eso no es para ustedes, es para mí también. Amén. Amén. Entonces, por eso que miren lo que dice Proverbios 16:32. Dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. ¿Sí? Aquí en esta poesía hebrea está utilizando un paralelismo antitético y culturalmente disruptivo para redefinir el concepto de lo que es un éxito y lo que es un poder. El paradigma del héroe militar en el Antiguo Oriente era aquel que era capaz de tomar una ciudad, era un guerrero con poder, capaz de sitiar, romper murallas, destrozar todo hasta conquistar, y recibía los honores, le creaban monumentos, era aplaudido al entrar a la ciudad. Ese era el héroe militar. Pero cuando la palabra redefine la fuerza, dice que el sabio inspirado afirma que hay una conquista significativa y más compleja. ¿Sí? ¿Y saben cuál es esa? La del propio espíritu. ¿Sí? Conquistar una ciudad, ¿qué requiere? Estrategia externa y fuerza física. Pero conquistar el mundo interior es mucho más complicado. Porque conquistar el mundo interior requiere una muerte diaria al ego. Conquistar el mundo interior te lleva a tener una dependencia total y absoluta de la gracia. El hombre que conquista naciones, pero que es esclavo de su temperamento, sigue siendo derrotado en lo que es el tribunal de Dios. Puedes conquistar lo que quieras, puedes tener una inmensa iglesia, pero si en tu corazón todavía hay ego, soberbia, carencia de humildad, pleito, contienda y falta de soporte al hermano de otra congregación, no eres nada.
porque no has entendido el carácter de Cristo. Tú puedes tener poder, pero no tienes la fuerza de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Por eso cuando vemos a través de la Escritura dos personas, vamos a ver rápidamente. Moisés. Y acá vamos a ver cómo por no usar el filtro podemos perder las cosas. Moisés, el hombre según la Biblia más manso, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Ustedes lo conocen a Moisés? Dice la Escritura que era el tipo más manso, más tranquilo de la tierra, ¿sí? Así lo marca en Números 12:3, ¿sí? Él sostuvo un carácter firme al faraón, soportó por décadas la rebelión en el desierto, pero se le quiebra el filtro. Se le quiebra el filtro en Números 20, cuando sucede lo de las aguas de Meriba. Dios le dice, habla a la roca. Pero él estaba de mal carácter ese día. Ese día ya no se bancaba más las quejas del pueblo de Israel. Estaba frustrado Moisés, ese hombre manso que se había comido las 10 plagas de Egipto, ese hombre que los había soportado cuando se quejaban de que no había carne, que se quejaba de que no había pan, que se quejaban y se los iba bancando. Ese día Moisés no hizo caso a lo que Dios le dijo. Habla a la peña. El que hizo, movido por su ira, alteró el diseño divino. ¿Y qué hizo? Golpeó 2 veces con su vara y exclamó con amargura: ¿qué? Oíd ahora, rebeldes, os hemos hecho salir agua de la peña. ¿Qué pasó? Eso tuvo su consecuencia. Moisés no pudo terminar su trabajo. Se cortó su parte. Él tenía que llevar al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida, pero quedó fuera de ella. Aunque brotó agua divina de esa peña, la gracia, el juicio fue tajante. ¿Sí? Se le prohibió entrar a la tierra prometida. Es decir, mis amados, un instante de impulsibilidad le costó ver la culminación de su asignación terrenal. Sin embargo, cuando vemos ya también un David que no acepta la provocación ni el insulto, ¿sí? Ni la provocación de Nabal, ni el insulto de Semuel, de Semeí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él está retirándose de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón y dice que este hombre Semeí salió y lo insultaba, le tiraba piedras, le tiraba tierra, polvo y le decía que era un hombre sanguinario y perverso, ¿verdad? Y Nabal, ¿qué decía? Déjamelo un ratito, David. Déjamelo, lo agarro y lo acogoto, le corto la cabeza. Y David, en vez de decir, sí, anda a matarlo porque ya me tiene cansado, ya me ensució el traje, la capa, la corona, ¿no? Él dijo, no lo toques. He aquí que David demostró un carácter enseñoreado por el Espíritu Santo. Él detuvo el brazo de Nabal y le dijo, pará, déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y dice, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué hizo David? David aplicó ese filtro.
ese filtro de la soberanía de Dios. En lugar de reaccionar con el poder físico que poseía, él poseía autoridad. Él refrenó a sus hombres y confió esa reputación que él tenía a las manos de Dios. Amén. Que nosotros también hagamos eso. Hermano, cuando te insulten, cuando te agravien, cuando hablen cosas que no corresponden de ti, ponle en las manos de Dios. Amén. Dominio propio. Amén. Templanza. La templanza, déjeme decirle que no es no es que tú vas a dejar de tener emociones. No, Dios te ha creado con las emociones de enojarte, de ponerte triste, de desear algo, porque si no seríamos robots. Dios te creó con esa capacidad de tener el sentir de amar y de odiar inclusive. Pero la templanza es esa colocación de un filtro del Espíritu Santo entre las emociones que se sienten y la acción que se ejecuta. Ahí está la diferencia. Tú te puedes enojar con un hermano, claro que sí, pero no busques el mal de ese hermano. ¿Qué dijo Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está. La brecha está entre escuchar una ofensa y responder a ella. Ahí está la brecha. Eso es lo que te va a marcar, mi amado, el territorio donde te encuentras. Y va a marcar quién es el que gobierna realmente tu vida. ¿Eres tú quien gobierna tu vida o es el Espíritu Santo de Dios el que gobierna tu vida? ¿Eres el que tiene control de ti o tú quieres controlarlo a Él? Si es que, mis amados, acordémonos de esto. Pongamos nuestra vida en sus manos. Cantábamos la canción Te amo es todo lo que puedo decir, ¿sí? Sí, estábamos cantando antes de empezar la prédica y decíamos, no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Amén. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, no importa lo que venga, demuestra que quien tiene control de tu vida es el Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, ayúdanos, Padre amado. Somos débiles, somos falientes. A veces somos rápidos para responder, Señor. Danos control. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas. Ofrecemos nuestra vida voluntariamente a ti. Si usted está dispuesto en esta mañana, dígale eso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego mi vida. Padre, perdóname porque a veces no puedo frenar mi lengua. Pongo una brida ahí en mi boca para que no me desboque como el caballo. Señor, coloca un timón en mi lomo para que cuando quiera ir a derecha o a izquierda tú me puedas guiar con tu amor y tu gracia. Señor, que de mis labios no broten fuegos destructivos, sino brote el fuego de tu Espíritu Santo para bendecir y mostrar el amor a todo aquel que cruce mi camino. Para bendecir aún a mi enemigo. Para que sea tu fuego abrasador y consolador el que lo pueda cambiar y no lo que yo pretendo cambiar en él, sino que tú tomes control de sus vidas. Gracias, Padre amado, te doy. En el nombre de Jesús. Amén, amén